Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Y es que he de contarle que el tema del ébola sigue presente en la agenda nacional. Y es que según el presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, nuestro país no está preparado para combatir el posible ingreso del virus del ébola a territorio guatemalteco. Recordemos que Guatemala tiene un contingente en pleno África, me refiero al contingente de militares que está destacado en la República Democrática del Congo. El sistema de salud de nuestro país no está preparado si se descubre un caso de ébola entre la población, según el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Roberto Kessler. Según el diputado, no hay planes de prevención ni de reacción adecuados. La Comisión de Salud mandó a pedir por escrito si ellos tenían la capacidad de poder enfrentar la situación. Cuando yo le dije que si se mencionaba y se socializaba algún caso sospechoso, que haya entrado por la vía aérea, haya entrado por la vía terrestre, por la vía marítima, un caso, es un descalabro total para países nacionalmente. No existe la capacidad, no tienen los recursos definitivamente. Por eso yo hablaba dentro de la honestidad y la sinceridad, que ellos deben de realmente hacer alertivos a la población, que todos nos debemos cuidar y que la salud es responsabilidad de todos, de tal manera de que no existe la capacidad para poder controlar un caso del ébola. El legislador aseguró que Guatemala no cuenta con lo suficiente de presupuesto para atender enfermedades comunes, mucho menos enfermedades complicadas como el virus ébola. Tenemos que, el Ministerio de Salud tiene que atender 7.444.000 habitantes. Sin separar lo que es la porción de funcionamiento y de inversión propiamente en salud, le tocaría 656 quetzales per cápita de atención en salud en los 7 millones de habitantes. Esto ha hecho de que la oferta de la Administración Pública de Salud quede bastante grande ante la gran demanda que tiene la población. Hablemos en condiciones normales en el concepto de salud-enfermedad. Pero cuando entramos a escenarios de las enfermedades crónicas, catastróficas y degenerativas, y el revuelo que hoy coyunturalmente y que da pena poder oír algún caso sospechoso de ébola, es catastrófico para el país. El legislador le hace el llamado a las autoridades a que sean honestos y respondan sobre su capacidad para atender a los enfermos. Segundo caso confirmado de ébola en los Estados Unidos. Esta persona pudo haber tenido contacto con otras 135 personas. Una segunda enfermera en el hospital de Dallas que atendió a un paciente diagnosticado con ébola ha dado positivo. El Departamento de Salud de Texas informó: We're looking at every element of our personal protective equipment and infection control inside the hospitals. We don't have an answer for this right now, but we're looking at every possible angle around this. Hoy, un comunicado del mayor sindicato de enfermeras de Estados Unidos informó que un ciudadano de Liberia contagiado de ébola estuvo horas sin atención en un espacio abierto de una sala de emergencias de Dallas y las enfermeras que lo atendieron trabajaron sin equipo de protección durante varios días. Los encargados de la atención al paciente enfrentaron constantes cambios de protocolos. Las enfermeras tuvieron que usar cinta adherente para cerrar las aperturas de sus endebles atuendos quirúrgicos. Estaban preocupadas de que sus cuellos y cabezas estuvieran expuestos mientras cuidaban a pacientes con diarrea y vómitos violentos, dijo Deborah Burger del sindicato National Nurses United. Las intensas lluvias que han golpeado todo el territorio nacional han dejado literalmente en la calle a varias familias en Villahermosa. 2 en San Miguel Petapa. El río Platanitos ha provocado que 8 casas se desplomaran a la cuenca del mismo. En tanto, más de 20 se encuentran en riesgo. La municipalidad de San Miguel Petapa, que asegura que no puede hacer nada, ya que han solicitado un fondo de 70 millones de quetzales, pero el gobierno central no les ha dado respuesta. Y ayer sí, el río no había crecido tanto como ayer. Ayer sí estuvo bien fuerte y ayer 8 casas derrumbó ayer en solo. Y sí perdieron, la gente perdió sus pertenencias porque cayeron lavadoras, estufas, roperos, de todo cayó. Hagan algo y ahorita se empiezan a venir las campañas, todo el mundo quiere salir en la televisión, pero realmente en lugares donde se necesita no aparece.
Dinero para campañas sí hay, pero para ayudar a este tipo de personas que en todas estas situaciones nunca tienen dinero. Nunca hay dinero para poder ayudar, ¿verdad? Pero para sus campañas, para andar derrochando el dinero sí tienen. De contarle que se ha dado a conocer que de la próxima, que por la Corte Suprema de Justicia designó al juez Frank Martínez para que analice si el juez Eric de León de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil debe de perder su inmunidad. A este juez se le acusa de cobrar millones para cambiar sentencias en segunda instancia. En 2 meses, el magistrado Frank Armando Martínez deberá recomendar si es viable o no retirarle la inmunidad a su similar, Eric Gustavo Santiago de León, quien es señalado de exigir soborno a una empresa privada para beneficiarse en el pago de una multa millonaria. La información confirmada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia detalla que el trámite se ha realizado y se ha asignado como magistrado pesquisidor al magistrado de la Sala Penal Martínez, quien deberá notificar al Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y al mismo vocal segundo de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil. El plazo de 60 días empieza a correr desde que el magistrado Frank Martínez sea notificado por la Corte Suprema de Justicia. La CICIG señaló a Santiago de León de supuestamente integrar una red quien junto a 2 intermediarios cobraba cuantiosas sumas de dinero a cambio de sentencias favorables para quienes lo contrataban. Según la investigación publicada el 25 de septiembre, el representante legal de una empresa se presentó a la CICIG para denunciar que había sido sentenciado a pagar 93 millones de quetzales, pero los hoy detenidos le habían ofrecido bajar el monto de la condena con un fallo a su favor en segunda instancia, siempre y cuando le cancelara una comisión de no menos de 10 millones. Se adjunta la solicitud de levantar juicio con las conversaciones telefónicas a partir del 29 de septiembre a la fecha con el magistrado para concretar los términos de la negociación y los montos económicos a cambio de una resolución judicial que él emitiría. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Que permanecerán en su cargo hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva en definitiva el amparo que ha suspendido la toma de posesión de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones electos. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia convocó a conferencia de prensa para informar que continuarán en el cargo hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva en definitiva un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad que dejó en suspenso temporal la toma de posesión de los nuevos magistrados electos. El tema es de suyo extraordinario. Nunca en Guatemala se había vivido una situación de este tipo. Sin embargo, reconocemos que estamos en una situación de entre la espada y la pared, porque no podemos abandonar los cargos sin cometer un delito. La Administración de Justicia, yo se lo hice ver así al señor secretario, que era más dañino para el país, para la Administración de Justicia, que nos pusiéramos de huelga de brazos cruzados, que no resolviéramos absolutamente nada, paralizar el país. Entonces decidimos, después de una ardua discusión, que estamos actuando en cumplimiento del órgano máximo en justicia constitucional, que estamos obedeciendo esa resolución y la vamos a acatar hasta que ellos resuelvan el fondo del asunto o decidan revocar el amparo provisional. El magistrado José Arturo Sierra remarcó que las atribuciones del Pleno de Magistrados continúan intactas y son legítimas para resolver cualquier recurso interpuesto. Desde el momento en que se prorrogaron las funciones de la actual Corte Suprema de Justicia, incluso un poquito más allá de su periodo, desde ese momento tiene toda la legitimidad. Desde ese momento, entonces, tiene la potestad de resolver todas las acciones que se interpongan, casaciones, amparos, antejuicios, cuestiones administrativas, etcétera. Todas estas facultades continúan intactas. La organización campesina Plataforma Agraria busca nuevas formas de otorgar crédito a los agricultores, pero que este crédito permita que los mismos no entren en impago para con el Estado. Plataforma Agraria realizó un foro público para analizar la situación de la deuda agraria en Guatemala, la cual el gobierno de Otto Pérez Molina prometió condonar en su totalidad. Según Virgilio Pérez, se busca que los campesinos no se endeuden de nuevo
y para ello busca créditos blandos y accesibles. Estamos proponiendo como plataforma agraria el poder buscar juntamente con las instancias del Fondo de Tierras, que es la responsable del acceso a la tierra, buscar juntamente con ellos otras propuestas, otras iniciativas. Por ejemplo, impulsamos muy fuertemente lo que llamamos en un momento de la condonación de la deuda. Ellos le llamaron subsidio de deuda, que se ha ido ahora mejorando, diríamos, porque el acceso a la tierra del mercado de tierras, en vez de ayudar al campesinado, empeoró su situación endeudándolo. Ahora entonces hay una política de acceso a tierra un poco más blanda, diríamos, donde no se endeuda tanto al campesinado, sino hay una propuesta del 75-25 que nosotros propusimos para la condonación de la deuda y que ahora se está aplicando también en el acceso a la tierra. Entonces lo que en sí hoy es explorar nuevas formas, rutas alternativas de acceso a tierra y que no sean tanto el mercado de tierra. Según el representante de Plataforma Agraria, aún está pendiente de condonar la deuda, principalmente en la región de Quetzaltenango, Cobán y parte de la costa sur. Un piloto de bus extraurbano que cubre la ruta desde la zona 4 hacia Puerta Parada en San José Pinula se salvó de morir. El bus que salió de la terminal de la zona 4, cuando al llegar a inmediaciones de la 14 calle y Quinta Avenida de la zona 9, vio a través del retrovisor que venían dos personas. Una de ellas pretendía desenfundar un arma de fuego. El piloto reaccionó y detuvo la unidad. Esto provocó alarma entre los pasajeros y en el enredo los sicarios dispararon a quemarropa hiriendo a dos pasajeros. Y varios ciudadanos usuarios del transporte público pues mostraron su preocupación por la inseguridad que se vive diariamente en el mismo. Los ataques armados contra los pilotos del transporte público continúan y las autoridades no hacen nada por detenerlos. Estos hechos armados crean en la población temor al abordar los buses que los llevan a sus destinos. Esta ruta de la 40R es siempre así como que uno se sube viendo qué va a pasar, quién va a la par de uno y todos los días es así como que la pena de que nunca viene el bus y uno llega tarde a su casa y luego que no lo vayan a asaltar aún. El servicio continuará irregular por varios días hasta que las autoridades den una solución a los transportistas. Mientras tanto, los afectados buscan cómo poder movilizarse. Hay muchas personas, ¿verdad?, que sí necesitan el transporte y sí sería posible la MUNI también poner más buses, ¿verdad?, porque realmente hace falta bastante, ¿verdad? Tomen sus precauciones y salgan más temprano de su hogar, ya que se espera la paralización de otras rutas que cubren el centro de la ciudad. Momento del clima, es Diana Guerra. Buenas noches, hoy día miércoles a las 8:45. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para conducir la primera de las conversaciones de esta noche, que tiene por protagonistas a la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala y a Rodrigo Arenas, quien es director del Movimiento Cívico Nacional. A ellos los hemos invitado para conversar en torno a la elección de un nuevo Contralor General de Cuentas y la permanencia en el cargo de la actual Contralora, Nora Segura. A ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Ninette, se le acusa al Congreso de descuido en este aspecto de no insistir en la elección de la nueva Contralora o nuevo Contralor. Sí, fíjese que aquí hay un equívoco, porque con fecha 13 de junio se dio con lugar un amparo que un particular interpuso a título personal pidiéndole al Congreso de la República que convocara a las comisiones de postulación para elegir Contralor General de Cuentas. Amparado en la Ley de Comisiones, artículo 3, que claramente dice 4 meses antes se tiene que instalar las comisiones para elegir al nuevo Contralor o Contralora. Y el Congreso inmediatamente se convocó y eligió a las comisiones, las juramentó más bien, y ellos son los que se han atrasado. A fecha 13 de octubre ya tendrían que haber entregado la sexteta o la nómina de candidatos para el Congreso no hubiera fallado en elegir. O sea, no es una responsabilidad del Congreso. Ahora bien, el retraso corre por cuenta de la comisión, dice usted. El retraso corre exclusivamente por cuenta de la comisión. Ahora bien, como dice la Constitución, el periodo constitucional es improrrogable y no está sujeto a pausas, ¿verdad?, o condiciones o cambios. O sea, el que la Contralora sea elegida para tomar posesión en diciembre no quiere decir que se amplíe el plazo, porque entonces pasaría que algún diputado tomó 2 años después y después se le ocurre que debe terminar su periodo en 2017 o el alcalde de Quiché también. Y la ley subsana ese problema. El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas claramente dice
que el Congreso interviene si solo si fallece la Contralora o el Contralor, o si no termina el periodo. Pero si termina el periodo constitucional, lo que dice es que asume el poder, llamémosle así, el cargo, el subcontralor de probidad. Ahora, entonces este recurso que está interponiendo la actual Contralora, ¿qué sentido tiene? Realmente es fuera de lugar, Gustavo, es algo que no nos explicamos, inclusive hay precedente porque en la elección anterior así fue y el Contralor anterior se fue en la fecha que le tocaba y tuvimos durante varios meses a un Contralor interino. O sea, realmente es una sensación, lo único que nosotros podemos entender es que ella quiere aferrarse del cargo lo más posible, pues sabemos que el sueldo es jugoso y las prebendas también, pero... ¿Y por qué la Corte de Constitucionalidad no habría todavía expresado su opinión al respecto? Porque yo tengo entendido que la comisión le solicitó opinión, pero la comisión no tiene legitimidad para hacerlo. Entonces, quien puede hacer la consulta es el Congreso, pero para eso va a tener que haber llegado... va a tener que haber llegado a la consulta. O sea, ahí hay un problema de legitimidad. ¿Y el Congreso no le ha planteado esa consulta a la Corte de Constitucionalidad? A mí no me parece que sea facultad del Congreso. Que se vea presionado y tenga que actuar por presiones será otra cosa. Pero mire, en 1994, cuando se restituye el orden, el 13 de septiembre de 1994 toman posesión los nuevos diputados para un periodo de 1994 a 96. Y ahí dice en el transitorio constitucional, que es superior, dice, el 30 días tomará posesión el nuevo Contralor, nuevo fiscal general y los magistrados de la Corte Suprema y salas de apelaciones. 30 días después, 13 de octubre. Desde 1994, al tenor del artículo 23 y 24 constitucional, se ha estilado que el 13 de octubre toman posesión las autoridades que mencioné. Y si no se puede, porque las comisiones se atrasan, como ha venido ocurriendo en los últimos años, entonces la ley es muy clara y dice que es el subcontralor de probidad el que debe tomar posesión. Y aquí retomo las palabras que dijo Rodrigo. Efectivamente hizo el doctor Carlos Mencos, eso hizo él. El 13 de octubre tenía que irse y 55 días después eligió la comisión. ¿Qué hizo él? El 13 de octubre, mediante acta, entregó su cargo y se nombró al subcontralor de probidad. No hay equívoco. El Congreso no le corresponde. Es como que yo no soy reelegida y se me ocurre el 15 de enero del año 2015 ir a visitar el Congreso. Pero entonces, ¿a quién le corresponde hacer cumplir la ley? ¿A quién? Bueno, por eso es que existe la Corte de Constitucionalidad, que es la máxima autoridad en materia constitucional. Pero si no ha sido consultada por ya fue consultado. Que tenga legitimidad. Ya fue consultado. Por ejemplo, yo tengo legitimidad activa y cualquier ciudadano tiene legitimidad activa. Ricardo, ¿y usted ya consultó? Ya. Ya hice la consulta. Ricardo Sagastume y también, aunque él lo hizo erróneamente, porque fíjese que él lo pone contra el Congreso de la República. ¿Qué tiene que ver el Congreso en ese caso? Se ampara contra el Congreso. Claro, ¿qué tiene que ver el Congreso? Es absurdo. Siendo el abogado debería saber que la ley es clara y dice que los plazos constitucionales no se amplían, ¿verdad? Y que la Contralora tenía que renunciar el 13 de octubre y nombrar a su Contralor de probidad. Es decir, no puede elegir a quien no le ha sido propuesto. Solo que falleciera, ¿verdad? Claro, exactamente así es. Ahora, si fallece o si no termina su periodo, entonces el Congreso sí tiene que entrar, como lo hizo con Dubón y como lo hizo con Marco, ¿cómo se llama? Los dos que resultaron. No, Marco Tulio Badío. Marco Tulio Badío, pero también con Dubón. Pero, de fondo, estamos discutiendo sobre la salida de la actual Contralora o su permanencia en el cargo. Pero en términos generales, todos los que estamos sentados aquí pensamos que la Contraloría no cumple con la función que constitucionalmente está llamada a cumplir. ¿Qué se necesita para que la Contraloría se convierta en lo que verdaderamente queremos, que es un poder control de los fondos públicos? Yo te diría que dos cosas en particular, Juan Luis. Primero, hay que hacer reformas a la ley, eso es a la ley de la Contraloría, son reformas importantes que hay que hacerle, pero realmente la voluntad política. O sea, estamos en un círculo vicioso de que en todas nuestras instituciones, estamos llenos de guatemaltecos que no les interesa ir a cumplir su mandato constitucional. Aquí podemos hablar con Ninet de cuántos diputados cumplen con el mandato constitucional de fiscalizar o de hacer cumplir la ley en el Congreso. O sea, lo mismo vemos en la Contraloría, lo mismo vemos en... O sea, realmente es como un mal genérico que tenemos en nuestra clase política, burocrática,
de que la mayoría o la gran mayoría no les interesa eso. La Contraloría, si bien es cierto, tiene falencias en su ley orgánica que hay que cambiar. ¿Podría funcionar de manera más diligente con esta actual ley? Por supuesto que sí, empezando por su estrategia que utiliza para presentar denuncias. ¿Usted piensa igual, Ninette? ¿Usted piensa que la actual ley de Contraloría sería suficiente o por lo menos mínima para lograr un verdadero control, fiscalización de parte de la Contraloría? No. Convencida que no es así. Ahora, el problema es la poca independencia que tiene la Contralora o el Contralor. Con respecto a los diputados. Lo elige, claro. Es que ese es el problema. Yo creería que toda la razón, de acuerdo con Rodrigo, en que no cumplen con su función, o tienen muchas presiones. Yo, por ejemplo, vi en Nora una mujer que tuvo la intención de hacer las cosas, pero se vio muy presionada. Ahora, pero tampoco hay muchos instrumentos, pues, porque toda la fiscalización que hace la Contraloría es sobre documentos. Peor aún, sí, totalmente. Es ex post, pero además no lo hace nunca sobre el universo. Nunca, ningún contralor ha podido analizar el 100%. Sino que solo es un muestreo del menos del 10%, es un aproximado 8%, allá el que le caiga la chibolita. Y efectivamente es en base de documentos porque tienen pocos inspectores para hacer revisiones. Rodrigo? Hay varias razones, ¿verdad? Primero tenés un tema presupuestal. O sea, para darte una idea, la Contraloría tiene el 25% del presupuesto que tiene la SAT. ¿Verdad? La SAT tiene 1.000 millones y la Contraloría tiene 250, 270 millones. O sea, hay una falta de recursos importante. Segundo, es cierto que es ex post, pero eso no importaría. Y lo del tema aleatorio, inclusive en cualquier empresa, yo me atrevería a decirte que las auditorías son aleatorias. El tema aleatorio no es el problema. El problema es cuando realmente ese aleatorio lo escoges a dedo o no vas a buscar en donde sabes que hay. O sea, por ejemplo, la alcaldía de Chinautla. ¿Desde cuándo sabemos que hay anomalías en la alcaldía de Chinautla? O sea, realmente tenías que esperar a que la ruleta le pegara a la alcaldía de Chinautla para irla a supervisar. Por ejemplo, el tema del fideicomiso del transporte público. Los fideicomisos. O sea, yo tengo que diferir con Ninette de que esta Contralora quiso hacer algo. Yo no estoy de acuerdo. Yo también tengo dudas al respecto de eso. Yo no estoy de acuerdo. Y expongo un caso concreto vivido en periodismo. Ella, por ejemplo, se negó a ofrecer la información sobre cuántos finiquitos, cuántas reducciones de multa y exoneración de multa había ofrecido el anterior contralor para extender finiquitos. Y actuó exactamente de la misma manera cuando a ella le correspondió. Es decir, estamos hablando de un asunto que es básico. ¿Qué sentido tiene que se sancione y que se multe a un funcionario si luego se le va a exonerar prácticamente el 95% de esa multa y ni siquiera se va a informar a la ciudadanía de qué manera se hizo y a cambio de qué? Sí, ahí sí que yo es que no estoy para defender a la Contralora, ¿verdad? Y entiendo que no cumplió con su función al final. Y yo lo que creo es que sí debe haber una profunda reforma a la forma de elegir a la Contraloría General, al Contralor o Contralora General de Cuentas y darle más dientes. Ahorita, por ejemplo, en la reforma que se haga sí se va a lograr que haya una reducción hasta el 50% de las multas o de las sanciones, pero ahorita tiene derecho a quitar hasta el 90% de las multas. Bueno, pasa una cosa, luego si usted va a denuncia penal, el Ministerio Público archiva la mayoría de casos, hay más de 4.000 denuncias por tráfico de influencias, por peculado, malversación de fondos que llevan hasta 17 años en el Ministerio Público y no se ha investigado. Es más, muchos se han dado a la fuga con millones de recursos y el Ministerio Público no ha hecho la investigación, es decir, es una cuestión de doble vía, en donde el Ministerio Público no ha cumplido con su función y tampoco ha hecho la labor que no le corresponde a la Contraloría, sino que el Ministerio Público investigativo. Y yo le agregaría a eso que dice Ninette, a que realmente lo que vemos es que tenemos una clase política en una buena cantidad que vive de la corrupción. Financia sus propias campañas, compran barcos, compran aviones, helicópteros, de la misma corrupción. Y esa misma clase política tiene copada las instituciones más importantes de anticorrupción, que es la Fiscalía Anticorrupción, ¿verdad? O las fiscalías en el MP que estarían a cargo de, y la Contraloría General de Cuentas. Entonces, realmente al haber logrado eso, porque lo de la autonomía, no sé qué tanto menos autónoma es la Contralora que la fiscal o que cualquier juez. Al final del día son igual de autónomas
o de poco autónomas. O sea, si yo soy electo, si yo me postulo para ser Contralor General de Cuentas, ya sé que me va a elegir el Congreso y ya sé que voy a tener que ir a fiscalizar muchas veces a los que me eligieron, ¿verdad? Entonces, o lo hago con los pantalones que tengo que hacerlo o no lo hago. Pero no le echemos la culpa a las presiones, porque presiones pueden tener todo el mundo. La diferencia es cómo actúa cada individuo y qué carácter tiene cada individuo ante las diferentes presiones. Es lo que pasó recientemente con el asunto de la Corte, de los jueces de la Corte, magistrados de la Corte, porque en realidad lo que sucede es como que se crea una relación de dependencia entre los magistrados y los diputados, por ejemplo, pero una vez son electos, en realidad no pueden removerlos. Claro. Sí, yo creo que lo que yo estoy diciendo es lo que he vivido en mi experiencia. No es que yo defienda a quien nadie lo dice que ni va a ser reelegida la Contralora, pero yo misma le puse un amparo. Pero sí lo he visto, no es porque no es lo que yo quisiera, no es lo ideal, no es lo que debería ser para que hubiera Estado de Derecho, es lo que lamentablemente viene ocurriendo. O sea, se eligen a personas no necesariamente por sus méritos, sino su capacidad, sino por la actitud de complacencia que va a tener hacia determinado funcionario que lo ha elegido, o la actitud de supuesta gratitud que no debiera ser. Yo por eso, créame, felicito mucho al Tribunal Supremo Electoral, que realmente fue elegido por el Congreso de la República. Y ha marcado autonomía con respecto a sus electores. Y es respetable la decisión que ha tomado. ¿Qué iba a decir Rodrigo? ¿Verdad? Yo le agrego, lo que tú mencionas, Gustavo, es distinto, creo yo. O sea, en el tema de la Contralora, de la Fiscal y de otros miembros de otros funcionarios de gobierno que siempre van a ser nombrados por políticos o por gente influyente. O sea, las presiones siempre van a existir. Entonces yo sí creo que lo que falta es gente con el carácter, los principios y los valores que se necesitan, que realmente quiera participar, que es uno de los grandes problemas. O sea, hoy tú ves el proceso de comisiones de postulación de Contraloría y está copado. Y ves a un Carlos Mencos que se quiere reelegir. ¿Qué resultados dio los últimos 4 años? Un subcontralor que muy probablemente va a resultar electo y va... Y es de calidad del gasto público. Exacto, pero lo que tú dices, Gustavo, de los magistrados es distinto, siento yo. Porque un contralor no hace carrera de Contralor General de Cuentas. Un juez sí hace carrera de juez. Entonces, para los jueces sí es bien fregado, porque tú puedes ser un juez que tiene 50, 55 años, llevas 20, 25 años. Que puede tener 15 años por delante y se agotan en un solo periodo. No, y cada 4 años tiene que renovar su contrato y quien se lo renueva es al político que tiene que meter probablemente a la cárcel. Entonces, a ese juez sí tiene un serio problema de tener que quedar bien con ese político. O sea, para mí sí es completamente distinto, pero entonces el escenario. Es poco relevante en términos reales si Nora Segura permanece o no. Ya ustedes han dicho, lo legal, lo constitucional sería que ella entregue su cargo y que en cuanto se elija al próximo... Está bien, pero no vamos a ver ningún cambio en la Contraloría en el corto plazo y con la llegada de un nuevo Contralor. Esa ilusión no podemos hacérnosla. Bueno, y sí que ¿qué podemos decir? Esperemos que sí, lo ideal sería que sí, pero ¿sabe qué? ¿Quién soy yo? No debemos conformarnos con que las cosas son así y que es el Congreso al que le toca. Hay modelos a experimentar muy valiosos en el contexto latinoamericano que han dado mejor resultado que guatemalteco. El ejemplo de Perú, las megajudicaturas que eligen hasta el jefe del Ministerio Público y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente ahí no toca balón, menos el Congreso de la República. Yo creo que sí debiéramos, yo estoy de acuerdo con usted, de analizar una reforma constitucional solo en el tema justicia para transformar el modelo. Porque está agotado. Yo creo que tenemos que hacer 2 cosas. Primero, tenemos que transformar el sistema. Definitivamente el sistema. Y yo no le echo la culpa a los... O sea, realmente yo me digo... ¿Quién pudo imaginarse que ibas a politizar a las universidades? ¿Quién se pudo imaginar que alguien iba a hacer una universidad para tener un voto en una comisión de postulación? O sea, eso realmente yo tengo que darle la excusa a los constituyentes. O sea, es imposible imaginarte que ibas a lograr eso. En lugar de academizar la elección, politizaste la academia. Pero hay un tema importantísimo. Mientras los buenos guatemaltecos no estemos dispuestos a participar en política, no va a pasar nada distinto. Mientras la gran mayoría de guatemaltecos, o sea, Ninet, todos sabemos que es una excepción, y como Ninet habrán 5, 10, 15, 20, 30 funcionarios, o muy pocos, pues no sé cuántos, pero contados realmente. Rodrigo, por ese discurso de los buenos guatemaltecos lo hemos oído
elección, pero tras es lo que te pasa. elección, pero tras es, elección. pero Juan Luis, mundialmente así es. O Ahora, sea, miremos. realmente cuando hay un cambio de liderazgo ¿Es de eso gente, o es que en realidad necesitamos fundar partidos políticos reales? ¿Pero quién los va a fundar? No vehículos electorales. Pero es lo que pero ¿quién los va a fundar? Porque hoy por hoy, para los políticos actuales, el sistema de partidos políticos funciona magníficamente bien. Es excelente. Sí, Para ahora, la mayoría. Tampoco es un problema No para los políticos decentes. Tampoco es un problema de material humano, pues, porque en el Congreso actual hay 80 diputados que están por primera vez Y ya se fueron como todos diputados. a partido. Y ya fueron los primeros que cambiaron a partido, pues. O sea, No, yo no digo gente nueva. Yo digo gente buena, gente valiente, gente capaz, gente con las ideas claras, gente que esté dispuesta a discutir ideas, gente que, o sea, no gente que lo que está buscando es ir a hacer a la política la riqueza que no pudo hacer en lo privado. Y eso es lo que yo hoy por hoy veo. Yo hoy por hoy lo que veo es nuevos. Por favor, o sea, vamos a mencionar uno porque le hemos dado en redes sociales, el diputado Giordano, que él mismo aceptó a los 10, tiene 21 años, creo que 4 partidos, y él mismo dijo, me paso al líder porque ahí sí puedo ganar. O sea, necesitamos realmente como sociedad no trabajar en gente nueva. Obviamente va a ser nueva, pero nueva con ciertos niveles y ciertos estándares que realmente te cambien. Lo que pasa es de que yo siento que hace 25 años para acá, probablemente por rezagos del conflicto armado, porque a mucha gente que se involucró hace 30, 40 años le costó la vida involucrarse. Entonces como que la gente decente, la gente buena, dijo no, yo no me meto. Ahora con redes sociales ya hago mi parte. Una última pregunta en este segmento. La génesis del problema parece estar en los partidos políticos. Los partidos políticos eligen gente que llega al Congreso. En el Congreso se designa la Contralora, se designan las Cortes, los principales organismos, el Tribunal Supremo Electoral. Sí, ¿no habría que cambiar entonces, impulsar la ley de una reforma profunda a la ley electoral para comenzar? Sí. Así que para comenzar yo le diría que sí, una profunda reforma a la ley electoral y partidos políticos, porque el sistema político está, como lo hemos visto, totalmente colapsado. Pero miren, los políticos no vienen de Marte, los políticos son elegidos por todos los que estamos aquí. Y quiero decirle, el problema también es de ciudadanos. Y es que en Guatemala no hay ciudadanía. Ese es el gran problema. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. De vuelta a las 8:45, hoy día miércoles, conversamos ahora sobre ese recrudecimiento en ataques a autobuses de transporte público, a pilotos y conductores de microtaxis, de taxis y también de buses. Nos acompañan para conversar sobre este tema Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte en la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, y Enrique Álvarez, quien es director de Incidencia Democrática. A ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Gracias, Muchas gracias. Enrique, comencemos por una cuestión meramente analítica. ¿Por qué ese incremento en ataques a los buses en estos últimos tiempos? Es decir, ¿no se sentía ya como que había una cierta disminución de la violencia común dentro por lo menos en las estadísticas de la Policía Nacional? Mira, los elementos que son como evidentes es que hay momentos del año donde por razones económicas pareciera que las extorsiones se incrementan en cantidad y probablemente el transporte no tiene tanto rendimiento para los pilotos y eso provoca violencia. Ahora, la impresión que hay, que nunca uno puede dejar de descartar, es que el ambiente político y las contradicciones internas que hay entre grupos que en Guatemala tienen mucho poder y que actúan al margen de la legalidad, también pueda estar incidiendo fuertemente, porque es decir, cuesta mucho entender cómo un problema tan viejo y tan grave no puede ser resuelto por las autoridades. ¿Cómo se entiende eso, Edgar? Para el pueblo de Guatemala una maldición, prácticamente, y para los gobiernos de turno, porque esto no lleva 4 años, esto llevará unos 12 años de estar pasando con una manera más notable, más notoria, mejor dicho, ante la sociedad guatemalteca.
en donde inicialmente secuestraban y extorsionaban a los transportistas, dueños de autobuses. Luego esto pasa, como hay un descontrol en el manejo efectivo, ese creo que es el punto medular, en donde los pilotos manejan el efectivo a su antojo, entregan cuentas como a ellos les place, y la otra también que los transportistas se acomodaron. Muchos de ellos esperan la renta diaria que les significa ese autobús, no hay una relación laboral entre propietarios y conductores. Pilotos, y eso también ha venido a degenerar en este tipo de situaciones, en donde es fácil, ya ha proliferado, como es dinero fácil, pues 2, 3, hasta 4 grupos delincuenciales que se dedican a extorsión para una misma ruta o empresa de transporte público. Durante el año las estadísticas de ustedes habían registrado hasta ayer 84 atentados. Correcto, más bien 88 pilotos muertos, que significa casi de la parte de 351 personas asesinadas en el transporte colectivo, aproximadamente un promedio de 202 ataques durante el año a transporte urbano, exurbano, mototaxis, visitaxis y taxis. Es decir, que esto ya desbordó en cuanto a la cantidad de ataques y la cantidad de personas muertas en relación a años anteriores. Esos 352 incluyen, por ejemplo, las 4 personas que perecieron el sábado en la madrugada, el viernes en la noche, en un autobús de Rápidos del Sur que iba hacia la costa. Correcto. Aquí el problema es que los usuarios, que no deberían estar padeciendo este tipo de violencia, son pues víctimas de ese tipo de situaciones. En 2 casos principalmente. El primero es víctima de balas perdidas por ataques directos a operadores del servicio de transporte. Ahí va una buena cantidad de esos 92 usuarios de transporte colectivo muertos o asesinados y 240 heridos. Este ha sido el peor año en los últimos 5 años que se ve esa violencia tan recrudecida. Otro tema importante es los asaltos que se dan, día a día entre las unidades de transporte colectivo. Muchos de ellos también terminan en secuestro a las unidades de transporte colectivo y hasta violaciones sexuales en contra de mujeres, principalmente en autobuses de transporte público. Ahora, Enrique, durante el anterior gobierno, una de las iniciativas que se trató de implantar fue el transurbano, con la idea de que no se manejara efectivo, de que hubiera un sistema prepago. Bueno, al final esto fracasó. Y luego también provisionalmente se contrataron o se puso policías a cuidar los buses rojos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? Mira, el tema de fondo, que a nosotros nos parece que esto es lo que hay que abordar, es la irresponsabilidad con la que se maneja esta especie de anarquía que hay. Es decir, el gobierno y la municipalidad que tienen responsabilidad en la regulación y en la protección, es decir, lo que han hecho es regalarles dinero a los transportistas a cambio de nada. Es decir, no hay una fiscalización del subsidio. No hay fiscalización, y los dueños de los autobuses lo que hacen es recibir un dinero, no tienen una relación contractual con los pilotos, no tienen ninguna supervisión y no asumen ninguna responsabilidad. Entonces el subsidio que el Estado les está dando es un subsidio que se está yendo al caño, el caño del desagüe. El planteamiento que se hizo, mira, estamos hablando de 2005, en el Consejo Asesor de Seguridad, fue algunas de las cosas que se hicieron y que han funcionado en el Transmetro y también en el Transurbano, aunque de manera menor, que tienen que ver con no usar dinero, con paradas reguladas y supervisadas, y eso funcionó de manera notable. La seguridad que hay en estos 2 sistemas de transporte es bastante buena, relativamente. Y el tema es por qué razón, en lugar de estar tirando ese dinero a la basura, no se siguió invirtiendo en un sistema moderno de transporte como estos, aunque la realidad es que la ciudad de Guatemala lo que demanda ya es la construcción de un metro. Ahora, pero en una oportunidad el ministro de Comunicaciones, el actual precandidato del PP, se lavó las manos, es decir, y dijo que no tenía ninguna responsabilidad, que su única responsabilidad era trasladar el subsidio. El problema es que aquí todo el mundo se lava las manos, ¿verdad? Ese es el gran negocio del subsidio al transporte colectivo. Aquí nadie tiene la responsabilidad, se la tiran al Ministerio de Finanzas Públicas, si no se la tiran al Congreso, si no se la tiran a los transportistas. Aquí debiera haber una reestructuración del tema del subsidio, realmente de cómo entregar esos dineros públicos, que es realmente con el esfuerzo del pueblo de Guatemala, a través del pago de sus impuestos,
en donde debería haber una reestructuración. Es decir, para empezar, debería haber la implementación y modernización de sistemas de cobro prepago, la modernización de la manera en que se trata al usuario también, que no requiere dinero tampoco, se ha insistido mucho en ello. Y la otra, que finalmente a través del sistema de cobro, el subsidio le llegue al usuario con montos ya establecidos para no abusar y que sea todo equitativo. Y esto debería ampliarse a nivel nacional. Es decir, no hay cifras de usuarios registradas que se reporten. No, realmente no. Ahí solo hay papeles que le pasan. No hay mecanismos de control. Verdadero. Pero señores, no. parecemos partir de la convicción de que el manejo de efectivo en los buses es lo que genera el incentivo para que se produzcan las extorsiones y las muertes. Es el principal, no es el único. Es decir, porque la anarquía con la que se mueve todo esto, es decir, que paran en cualquier lugar, que cobran lo que quieren, que la gente es abusada prácticamente. Es decir, hay un conjunto de elementos que favorecen. El tema del ministro que decía Gustavo, eso es ilegal, está cometiendo un delito porque el Ministerio de Comunicaciones y Transportes y también Vivienda, es decir, y la responsabilidad ni se puede delegar ni se puede ignorar. Es decir, él no puede ignorar la responsabilidad que tiene. Es decir, es muy fácil decir yo no tengo nada que ver y que Finanzas mire. Finanzas lo único que hace es situar fondos. Es decir, pero es evidente que hay un alto nivel de irresponsabilidad en ese manejo, porque se está entregando, y no es poco dinero, son millones de quetzales que nadie sabe a dónde van a parar. Que se incluye también una partida para protección, para contratación de policías privados. Por 8 millones de quetzales. Por 8 millones de quetzales en los buses. De los 35 millones mensuales que recibe la Asociación de Empresas de Autobuses. Y no hay protección. No hay ni siquiera control de que efectivamente los 2.000 agentes particulares estén prestando el servicio de seguridad. O sea, aquí pareciera como que yo nunca he visto 2.000 agentes, aunque me digan que hay 2 o 3 turnos, no cuadra, y tampoco las planillas. Habría que hacer una investigación de lo que está pasando ahí, y obviamente es una responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas. Ya se hizo Edgar, pero ¿por qué el procurador entonces no ejerce presión sobre las autoridades para que se dote de seguridad a los usuarios del transporte? ¿Una demanda legal, algún recurso? Se está evaluando, porque las cosas acá... pero del 2005 para acá. Lo que ocurre es que no es tan sencillo. O sea, aquí hay varios temas, como lo hablábamos, en la situación del entorno solamente del subsidio, que eso viene del 1977. O sea, no es nada nuevo. Se le ha entregado a los mismos transportistas más de 4.000 millones de quetzales en tema de subsidio. Poco transparente la utilización de esos recursos. Vamos a hablar de un tema del prepago, por ejemplo, que salió al principio, que era la solución o parte de la solución de ese problema. 37 millones de dólares, más o menos 270 millones de quetzales, dado a los transportistas para que modernizaran el sistema de cobro. Habían prometido 3.150 autobuses con el sistema prepago. Hoy tenemos solo escasos 455 unidades, que no representan pero ni el 15% del total de lo prometido. Es eso, ese 85% de las cifras. Y un servicio que realmente degradado. O sea, al principio, y se pronosticó, los primeros 6 meses van a ser, como decimos, usando el chapinismo, llamada de tusa, buen servicio, y después del 6º mes empezó a decaer la calidad del servicio, inclusive el trato hacia el usuario por parte de los pilotos, muchos de ellos, no digo que todos, que ya empiezan a ser de la misma situación o de la misma conducta como los buses rojos. Ahora, pero en el aspecto de la seguridad, vamos a ver, está bien, tenemos el aspecto de que los choferes manejan dinero, tenemos el aspecto de que es un desorden en la cuestión de los cobros, etcétera, pero en el caso de la responsabilidad del Estado de establecer la identidad de quienes extorsionan, de seguir las investigaciones, ¿cómo ha estado la situación? Mira, la verdad es que en ese sentido las autoridades han hecho muy poco. Es decir, hay información que circula dentro de las mismas instituciones de seguridad sobre lugares fijos que se usan para pagar, en donde todo el mundo sabe que ahí hay que ir a dejar la extorsión. Y no pasa nada. Es decir, evidentemente ahí hay problemas graves, que no hay una decisión firme de abordar el problema. Porque la solución tampoco es poner gente armada en los buses vigilando. Es decir, pero es obvio que el Ministerio Público no ha mostrado interés en todos estos años por abordar el tema diligentemente. Van más de 12 años del tema, van aproximadamente
300 muertos al año. Tenemos datos del año 2011 con 224 muertos en el transporte. 2012, 265 personas. Pero habiendo datos como los que dice Enrique, por ejemplo, de sitios precisos donde se entrega el pago de la extorsión, cuando hemos visto a un fiscal proceder en una investigación de No, eso en el 2006 se circulaba la información, se trasladó a las autoridades, no pasa nada. Ni siquiera se puede asegurar que el número de unidades que reciben el subsidio circulen. Es decir, es a todas luces un dinero que se está tirando a la basura. O sea, bueno, puede uno llegar a la conclusión entonces de que es un sector que está totalmente ajeno a la fiscalización, totalmente ajeno a la protección, totalmente ajeno a todo. Correcto. Pareciera, ahí hay una situación de incluso de uso clientelar de recursos públicos. O sea, eso no es secreto, es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe. Incluso hay algunos políticos que se han dado la tarea de normar en función en beneficio de los transportistas, no de los usuarios de transporte público, que son obviamente mayoría. En el transporte urbano en la ciudad de Guatemala, 2.200.000 personas hacen uso del transporte público diariamente. ¿Han reaccionado las autoridades con este repunte? Sí ha habido algunas acciones, pero yo creo que es más, la fórmula no está funcionando. Yo creo que sí ha habido capturas, o sea, sí se evidencia que ha habido, de acuerdo a los datos que ha proporcionado el Ministerio de Gobernación, un incremento de capturas y desarticulación de bandas, más o menos 600 personas, en comparación a otros años 400 personas, pero resulta que tal vez no es el esfuerzo no se han enfocado realmente, como bien decía Enrique, en atacar este flagelo que está afectando hoy a guatemaltecos. No solo se pierde dinero, vidas humanas, sino está perdiendo también la credibilidad del Estado, de la institucionalidad del Estado. Estamos hablando también del problema en que se ponen a 500.000 personas, es el cálculo más o menos que se ha hecho de enero a esta fecha, en problemas de personas que han sido afectadas por la paralización simultánea casi de ciertas rutas. Hoy tenemos 9 rutas de transporte colectivo parcialmente paralizadas o con servicio irregular, que significa también poner en riesgo la estabilidad laboral de los guatemaltecos. Ahora, pero también el atentado del viernes nos pone a pensar que no es solamente un problema urbano, pues, sino que es también un problema que se da en las carreteras. Quetzaltenango hoy tiene paralización de una ruta de transporte también, que es la segunda ciudad en importancia, pues, y de densidad poblacional. Estamos hablando de un tema que está convirtiendo en una pandemia, casi como una ébola, pero de violencia, ¿verdad? Eso debería de pararse hoy. Hay usuarios que también entran en pánico al momento de haber un asalto en un autobús. Se han lanzado algunos del autobús por la histeria en la cual entran o la crisis de nervios, y resulta peor a veces. Han muerto por lo menos unas 6 personas por hacer ese tipo de situación. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a ofrecerle, ya después de la breve pausa comercial, la información de los deportes. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo caribeño de Burger King.